Bienvenidas y bienvenidos. Hoy abrimos el tercer umbral de esta 15 Bienal, con la exposición El Concilio del Sueño, en el nuevo Museo Intangible de Artes Audiovisuales, Miau. Agradecemos a la editora de este espacio, Nicole Lullier, y a los 12 artistas que participan de esta muestra, Paula Baeza, Nia de Indias, Julián Dupont, Daniela Catrileo, Patricia Domínguez, Guadalupe Maravilla, Josefina Bushman, Jenna Zutela, Gabriela Torres Ferrer, Amhar Horowitz y Cristian Oyarzún. Agradecemos también a Javiera Peón Veiga, que nos trae esta nube que pueden ver acá atrás, y la presencia de todos los compañeros, las compañeras que están transmitiendo y facilitando la existencia de este espacio. Estamos transmitiendo en vivo desde el Bosque Museo de Cerro Calán, donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Nuestros primeros agradecimientos son para ellos, que nos han acogido con este proyecto museológico, que busca incorporar obras en un contexto natural. Queremos agradecer también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Aprovechamos de saludar a su nueva ministra, a su futura ministra, Julieta Brodsky, que nos apoya a través de sus fondos. Y a propósito de esto, queremos aprovechar también de reconocer al nuevo ministro de Ciencias, Flavio Salazar. Agradecemos también a la Open Society Foundation y a todos los espacios que han apoyado esta 15 edición de la Bienal, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Palacio Pereira, entre muchos otros. Especialmente al Goethe Institut, quienes nos han apoyado con el desarrollo de este espacio, y a IFA, la Agencia Alemana de Relaciones Exteriores en Cultura. Para comenzar esta jornada, damos la bienvenida a Catalina Picón, directora de la Fundación Cerros Isla, que hablará un poco sobre la historia de los Cerros Islas de Santiago. El Cerro Calán es uno de estos cerros, pertenece a la familia de estos cerros, de estos pulmones verdes que se ubican en Santiago, y que en esta ocasión estamos integrando una serie de obras y acciones que le van a dar una vía y que esperamos que ustedes puedan venir a disfrutar en el futuro. Bueno, nuevamente agradecer por esta invitación, por tenernos en cuenta para estar hoy día presentes a compartir esta gran iniciativa, que aprovecho a felicitarlo, se ve muy interesante. Y bueno, contarle a los que nos están escuchando y acompañando hoy, que yo les voy a contar brevemente acerca de la Fundación Cerro Isla, para quienes no la conocen, y también contarles acerca de dos proyectos que nosotros hemos estado involucrados. Uno es el concurso del Cerro Calán, como les comentaba Enrique, desarrollado el año 2020, y la exposición Archipiélago Invisible, que es una exposición que se va a cerrar ahora la próxima semana, que está en Parque Mel. Bueno, partiendo por contarles que la Fundación Cerro Isla es una organización sin fines de lucro, reconocida por ser referente y garante en la transformación de los Cerro Isla como fuente capital natural, cultural, social para toda la ciudadanía, a través de la movilización y articulación de actores privados, públicos y de la sociedad civil, ¿ya? Nosotros tenemos como un gran propósito, que es poder llevar adelante acciones y articular a distintos actores para poder consolidar los Cerro Islas como parques naturales urbanos con identidad. Ya nosotros cada vez que nos hemos ido profundizando y entendiendo cada uno de estos cerros que encontramos en la ciudad, nos hemos dado cuenta que tienen un sinfín de información cultural y patrimonial que finalmente es lo que más pesa y que los identifica finalmente a cada uno, y son muy distintos, ¿ya? Y en ese sentido también que esa identidad ponga en valor la naturaleza, por un lado, y que aporte al desarrollo integral y equitativo de las personas, la comunidad y la ciudad, buscando de esta manera enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos asociados a las ciudades modernas. Acá este pequeño mapa un poco muestra 26 cerros que se encuentran en la ciudad de Santiago. Esa fue nuestra primera misión, donde nosotros identificamos estos 26 cerros que están dentro de la trama urbana de Santiago. Sin embargo, en la región metropolitana existen cerca de 62 cerros. Ese fue un estudio que hicimos junto
al MIMBU. Estos 26 cerros nosotros los reconocemos como 26 grandes oportunidades, porque tienen el potencial para solucionar la eficiencia de áreas verdes que existe en nuestra capital y la desigual distribución de las áreas verdes, ¿ya? Nosotros hicimos el ejercicio de ver cuál podría ser el aporte de los cerros islas dentro de la ciudad, y en este sentido nos dimos cuenta que si nosotros los consideramos estos 26 cerros, estos terrenos que existen, como o dentro del sistema de áreas verdes de la región metropolitana, estos podrían ayudar a acortar el déficit achicar el déficit de áreas verdes que existe hoy en día. Estos terrenos suman cerca de 5.000 hectáreas, ¿ya? Y si fuesen estas 5.000 hectáreas transformadas en parques o en áreas verdes, podríamos llegar a pasar de este déficit de 3,3 a cerca de 11,7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿ya? Esto ya estamos acortando mucho la brecha, sin embargo todavía estamos muy lejos de los índices internacionales que dicen que por lo menos debiésemos tener 20 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿ya? Además, estos cerros, si estuviesen en su estado ideal, así como en su, digamos, estado ecológico bueno, podrían proveer grandes, aunque todavía lo pueden hacer, grandes beneficios ambientales relacionados a la descontaminación del aire, a la captura de gases de invernadero, así como también beneficios sociales vinculados a la recreación, por un lado, la cohesión social también, al deporte al aire libre, entre muchos otros. Y en este sentido nosotros decimos, bueno, existen estos cerros y la ciudad, existen estos remanentes naturales, pero ¿cómo los consolidamos como parques? ¿Cuál debe ser como este ideal, esta visión de cómo estos debiesen ser transformados? Y es por eso que nosotros proponemos un nuevo modelo de parque que le llamamos Parque Natural Urbano, ¿ya? Que busca generar un impacto social por un lado, ambiental y económico en la ciudad. Y en este sentido, este parque natural combina elementos de un parque natural y un parque urbano, por eso se llama Parque Natural Urbano. Y a diferencia de un parque natural urbano que se caracteriza normalmente por ser un espacio altamente diseñado, manipulado, construido, donde se pone énfasis exclusivamente en los beneficios sociales ligados a la recreación, en este caso nosotros apuntamos a que se consolide con la menor cantidad de intervenciones posible y que trabaje con las comunidades vegetales más por su valor ornamental, con el objetivo de contribuir en la protección de la naturaleza y el resguardo de la biodiversidad de los territorios, siempre acompañado de un programa de participación ciudadana. Y en este sentido nosotros también proponemos una serie de lineamientos de diseño que consisten principalmente en recuperar la flora y la fauna existente, hacer intervenciones que sean a modo acupuntura, que permitan generar accesibilidad por un lado a estos cerros, o de accesibilidad pública, pero también que por otro lado resguarden y los protejan y que los lugares donde están bien erosionados se puedan ir recuperando. Y bueno, y así lograr que estos puedan ser sustentables en el largo plazo, que necesiten menos mantención de lo que un parque normal requiere hoy en día. Y acá también existe este corte donde nosotros queremos también que la gente se dé cuenta que más allá de un parque, esto nunca va a ser un parque plano, es un lugar donde hay pendientes, y estas pendientes van a ir definiendo muchas cosas como cómo debiese usarse ese cerro, que van desde cómo se debiese restaurar el cerro, cómo se debiese utilizar el cerro, cuáles son los tipos de erodabilidad que se produce según las pendientes, entre muchas otras cosas, ¿ya? El trabajo de la Fundación se caracteriza principalmente en 5 ejes. Por un lado, desde la arquitectura y la arquitectura del paisaje, nosotros diseñamos proyectos de bajo impacto que ponen en valor los ecosistemas existentes.
También generamos muchos diagnósticos territoriales, donde mediante el levantamiento de los componentes naturales, culturales y urbanos y sociales de los cerros, tratamos de buscar una propuesta que sea holística y que siempre tomando en cuenta todos los valores sociales y ecológicos del cerro. También ofrecemos asesorías, asesoramos principalmente a organismos públicos y a privados en la elaboración, en la gestión y el desarrollo de proyectos de parques urbanos naturales, especialmente en esta transformación, cómo debiese hacerse. Existen muchos actores que están involucrados y en muchos casos, como son territorios tan grandes, son complejos, ¿ya? Entonces, y también requieren de un etapamiento, de un proceso lento, pero que si se hace muy de a poco y en conjunto, debiese ser exitoso en el largo plazo. También apuntamos a que debiésemos empujar la educación, convertir estos cerros en aulas al aire libre, y por eso diseñamos, gestionamos y ejecutamos proyectos vinculados a la educación al aire libre y a la acción comunitaria. Y por último, siempre estamos apuntando a desarrollar investigaciones donde podamos contribuir en la difusión de la importancia de estos componentes naturales en nuestros territorios específicamente en la ciudad. Bueno, pasando al Cerro Calán, si algunos no lo conocen, este queda en la comuna de Las Condes, acá en el sector nororiente de Santiago, y es uno de estos 26 cerros que yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Este cerro tiene una altura de 134 metros y se encuentra a 868 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y ese es considerado un cerro relativamente intermedio y tiene aproximadamente 56 hectáreas. Uno de los potenciales de este cerro, por un lado, es que todavía conserva gran parte de su flora, de su fauna y su flora nativa. Tiene un gran grado de erosión, pero todavía existen esos como remanentes dentro del cerro mismo, estos ecosistemas que pueden ser todavía un pie inicial para poder restaurar el cerro. Y en este sentido, también tiene una situación muy potente porque como es de una escala más o menos chiquitita, uno es fácil subirlo y tiene unas vistas espectaculares, 360 de la ciudad, como se ve en esta foto. Uno puede estar parado ahí mismo arriba eh, y puede ver la cordillera por un lado de los Andes muy cercana, a lo lejos la cordillera de la costa, cerros pequeños, el Cerro Alvarado hacia el norte. Es muy bonita la situación donde se encuentra. La identidad, como cuando les hablaba anteriormente de que cada cerro tiene una identidad, la identidad de este cerro está asociado a una tradición astronómica, ¿ya? En él se ubica el Observatorio Astronómico Nacional, dirigido por el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y se reconoce como, por sus iconografías, estos domos astronómicos desde varios puntos de la ciudad. No sé si los han visto, pero son estos como domos blanquitos que se ven a lo lejos. Y este observatorio es un claro testimonio del desarrollo de la astronomía en Chile, por tanto forma parte del patrimonio científico y cultural del país, ¿ya? Funciona actualmente como lugar de investigación, recepción de datos y turismo, puesto que la contaminación lumínica y atmosférica actual no le permite las observaciones astronómicas de carácter más profesional. Acá son algunas de estas infraestructuras asociadas al observatorio, ¿ya? En el edificio principal del observatorio funciona el Departamento de Astronomía, donde van estudiantes de pre y posgrado, profesores y académicos realizan sus estudios. Y
Y en este sentido, todavía se generan ciertas, ¿cómo se llama?, actividades que están asociadas a la astronomía, pero no son tan amplias. Entonces, desde este concurso que nosotros un poco impulsamos, era un poco rescatar este gran potencial que tiene este cerro y sacarlo un poco a flote y que, todavía, y que más personas pudiesen llegar a él. Y ya llegando un poco al concurso, nosotros fuimos parte del desarrollo de un concurso donde tuvo por objetivo lograr transformar este cerro en un parque natural, ¿ya? Fueron parte del cerro que se encontraba en proceso de transformación, que fue cedido por la Universidad de Chile a la Municipalidad de Las Condes, ¿ya? Esto fue un convenio de colaboración, como les decía, entre esta municipalidad y la universidad, y se abrió la oportunidad para el desarrollo y la consolidación de un proyecto de parque público, y de esta manera abrió la ciudadanía este cerro que antes se encontraba cerrado, pero igual se usaba. Y estos usos finalmente informales muchas veces generan mucho más erosión y conflicto de lo que uno piensa. Y en este sentido se hizo un concurso, se invitó a diseñar este parque, y aquí le presentamos la propuesta ganadora, donde también nosotros tratamos de poner en las bases, como apuntalar a que el proyecto sea consolidado con esta visión de parque natural urbano, donde se potencie su identidad, se pueda generar accesibilidad a este cerro, pero también se proteja de manera bien potente sus sistemas ecológicos que todavía existen. Bueno, ahora paso al siguiente proyecto, que es esta exposición que le llamamos Archipiélago Invisible. Em, y esta exposición fue muy importante para la Fundación porque la tomamos como un hito para celebrar 10 años de trabajo de la Fundación, donde pusimos en celebrar los logros que hemos logrado todo este tiempo de trabajo, y también como pensar en el futuro y ver cuáles son los desafíos para seguir adelante empujando esta iniciativa, pero en conjunto con comunidades, en conjunto con organismos públicos y actores privados que se dan cuenta del gran valor que existen en estos elementos naturales existentes en la ciudad, ¿ya? Esta fue una muestra que fue curada por Catalina Valdés y todo el diseño museográfico fue desarrollado por Sumo. Bueno, esta fue una exposición que se instaló en Parquemet, Cerro San Cristóbal, en el Torreón Victoria. Este es un espacio patrimonial del Cerro San Cristóbal que fue construido con materialidades, con la roca del mismo cerro. De hecho, vienen como de las canteras de San Cristóbal, y parte de la exposición fue recuperar la dimensión estética de esa piedra, buscando representar los colores en la museografía, ¿ya? De hecho, esta fue como el primer evento como público desde que se había terminado la restauración de este torreón. La muestra al interior está compuesta como por 3 circunferencias, buscando de alguna manera representar la ascensión a un cerro. En el centro está la maqueta de la región metropolitana, donde se pueden ver las elevaciones de la cordillera de los Andes, de la costa, junto con los principales cerro isla que las componen, estos 26 cerros que nosotros identificamos dentro del área urbana. Rodeando la maqueta están estos 26 cerros que hemos estado nosotros estudiando a lo largo de estos 10 años. Y lo interesante de este montaje o de esta identificación o el hecho como de dar a conocer estos cerros es que invitamos a
a actores que conviven diariamente con estos cerros, sean fundaciones, municipalidades, colectivos ciudadanos, investigadores que han tenido alguna relación con estos cerros, a escribir sobre ellos. Entonces son escritos muy personales acerca de lo que ellos sienten o perciben o cómo identifican estos cerros en el territorio. Se recopilaron algunos objetos y aquello junto con se cagó una fotografía y se permitió finalmente armar una biografía de cada uno de estos cerros, pero viniendo más de las comunidades que desde la fundación. En los muros perimetrales se hicieron una serie de composiciones visuales, ensayos gráficos, donde están integrados a través de temas comunes la vida de todos estos cerros. De esta forma se visualiza la dimensión cultural de los cerros y que están presentes en el imaginario de las personas. De hecho, también hay imágenes recuperadas del siglo XVII, XVIII, hay imágenes artísticas, también con más técnicas vinculadas con las canalizaciones de agua, que también fueron muy importantes como para la ciudad de Santiago, para todo el sistema regadío agrícola que también afectó a los cerros. Y se fueron cruzando temas desde la flora, la fauna nativa, urbana, límites urbanos, forma urbana, la geología, la geografía, los miradores de ciudad y también miradores del cielo, y ahí poco a poco se fue entretejiendo distintas maneras de entender estos cerros para darlos a conocer. ¿Ya? Y bueno, también contarles que ya queda la última semana esta exposición, se va a cerrar a fines de la próxima semana, y en una manera como para poder reutilizar todo este material que nosotros trabajamos con mucho cariño. Para los que les interese, vamos a estar regalando parte de este material o a los que les interese. Así que si a alguno le interesa, nos puede contactar. Y vamos a estar felices de que si a ustedes les motiva a guardar todo este material y lo guarden, bienvenido sea. Eso, muchas gracias por esta invitación nuevamente y espero que les haya interesado los que les presenté. De enero a julio del año 2021, me reuní en los hogares de 40 familias colombianas migrantes en Chile. Estos son algunos de sus sueños. Sueño con una Colombia digna y justa. Y lo más importante, sueño con que mi país proteja el medio ambiente y los animales. Sueño para mi país coherencia, ciudadanos educados en el deber y no en la avaricia. Sueño información clara y transparente que permita tomar mejores decisiones. Sueño con que algún día sea un país seguro y que se pueda tener mejor calidad de vida en él. Sueño que mi país despierte y se fortalezca con verdad, justicia y reparación. Sueño con un país sin sangre, ya hemos derramado demasiada. Sueño con un país que brinde educación para formar personas con herramientas, acceso al agua potable en todos los sectores y por sobre todo vivir en paz. Sueño con un país más tranquilo, con las personas viviendo en el campo o en la ciudad por elección propia. Sueño en un país en donde la lucha por cumplir los derechos humanos y ambientales no cueste la vida de las personas. Sueño que los campesinos puedan trabajar y vivir de la tierra. Sueño que en un país con muchas más oportunidades de educación. Un país educado es un país más culto y desarrollado. Un país sin guerra, sin armas y en paz. Sueño un país donde podamos hablar sin miedo. Sueño con un país donde valoren a cada uno de sus ciudadanos, donde puedan volver a importar a cada uno de los talentos que se han ido. Sueño con un país lleno de la gloria de Dios. Sueño con un país lleno de oportunidades y no lleno de politiqueros y personas que solo quieran acomodarse porque son familiares o conocidos de alguien. Sueño poder regresar a mi país. Sueño que se nos tome en serio, con volver a ver a mi familia, de que mi hermano crezca sano y sin miedo a expresarse tal cual como se siente. Sueño con un país con más representación trans. Sueño por quienes ya no están y se fueron sin ver cambiar las cosas. Sueño con un país libre. Sueño perdonando a mi gente y sanando el dolor que siento.
Sueño en que se creen más oportunidades laborales, que se acabe tanta guerra y que haya más igualdad para todos. Sueño con que se acabe el hambre en las zonas más alejadas de Colombia. Sueño con no sentirme perseguido en la calle por mi manera de vestir. Sueño con que mis hijos no tengan que recibir bullying en el colegio y crezcan sintiéndose libres de expresarse como les plazca. Sueño con que cada vez haya menos corrupción. Sueño con unas elecciones limpias que abran un nuevo camino para todos. Sueño con ciudades limpias. Sueño para mi país, ¿sabes? La verdad que a veces los sueños no se hacen realidad. Pero lo que más deseo es que no haya más violencia, más fuentes de empleo y que los sueldos no sean tan mediocres. Sueño con tener el derecho a la igualdad. Sueño que nos dejen ver con mala cara solo por ser colombianos. Sueño el fin de los poderosos. Sueño tranquilidad para las personas. Sueño con que pueda volver a reunirme con mis padres y todas las familias que están fuera de Colombia logren sus metas. Sueño acompañar y aportar a los niños y niñas que lo necesiten. Sueño con un país mejor. Sueño con que se respire un aire libre de contaminación. Sueño medios de comunicación libres de violencia. Sueño una reparación. Sueño inclusión. Sueño amor. Sueño respeto. Sueño tolerancia y sueño empatía. Sueño calidad de vida. Sueño colombianos y colombianas entregando un buen país a las futuras generaciones y sueño que entre todos podamos hacerlo realidad. Bien. Muy bien. Hola a todas y todos. A ver, me pidió Enrique que hiciera algo sobre sueño, que a decir verdad nunca entendí bien lo que él quería, pero no porque él no lo haya explicado bien, sino que yo estaba siempre distraído. Creo que lo que él pedía va a ser, si es que tú lo subieras, va a ser bastante distinto a lo que viene acá. Y antes que nada, digamos, yo pienso junto a Rossini. Rossini decía que la música se dividía en dos grandes categorías, la aburrida y la entretenida. Y yo creo que eso es válido para muchas otras cosas en la vida. Y por lo tanto, lo primero es que esta charla, conferencia sea entretenida. Y tiene que ver con los sueños, sí, eso sí, pero seguramente muy distante a lo que quería Enrique, porque tal como aparece ahí en ese afiche fue un afiche que hicimos para un congreso de sueño aquí en Chile, y es un detalle del mural de la Casa de Arte de la Universidad de Concepción, en que aparecen 3 rostros de mujer durmiendo, y aparece también un fragmento de Altura de Machu Picchu en que el poeta se pregunta acerca del sueño del habitante originario. Y, por decirlo de alguna manera, ese afiche, que es muy lindo, descansa sobre una cartulina, un pedazo de cartulina. Y el original descansa sobre la muralla, digamos, de la Casa del Arte. No sé qué cosas les pondrán ahí para estos efectos. Y un poco yo quiero hablar de eso, ¿eh? Yo quiero hablar más bien de los soportes, lo cual es una gran frustración, porque ustedes esperan una obra de arte probablemente que yo haga una pintura. O sea, hablar de lo que es un pentagrama cuando uno quiere escuchar música no es muy... O lo mismo mostrar un pedazo de celuloide en vez de una película probablemente sea frustrante, ¿ya? Pero de toda esta analogía, el concepto de soporte que más me interesa recalcar hoy día
porque creo que lejos es el más apto a lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes que es el soporte de las obras de teatro que se dan sobre un escenario. Porque yo voy a hablar sobre el soporte, principalmente, al final algo voy a decir de cómo se juegan ahí las obras de teatro, pero fundamentalmente quiero hablar sobre el soporte, sobre el escenario en el cual se da la mente, se da desde que una lectura, cuando ustedes están leyendo, cuando desean algo, cuando reflexionan, cuando piensan, cuando aprenden, lo que fuere. Cualquiera sea la obra que se está dando, llamémosla la actividad mental que ustedes tienen, por usar una expresión compartida, eso se va a dar siempre, siempre, siempre sobre un sustrato, sobre un soporte. Y yo quiero hablar hoy día sobre el soporte. Probablemente no es lo que Enrique quería, lo cual, bueno, qué diablo. Pero yo creo que puede ser muy útil para ustedes, yo creo que puede ser especialmente útil en estos días. Entonces, vamos a hablar sobre cómo uno aborda preguntas como ¿por qué dormimos? Y preguntas como ¿por qué soñamos? Eso es lo que me interesa. Ahora, esto es muy importante. Los por qué en biología se contestan siguiendo los conceptos de selección natural y evolución. Darwin-Dixit, ¿no es cierto? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Por qué cuando uno corre el corazón late más aprisa, más rápido? La respuesta más esperable y obvia, perdone, no debería nunca haber dicho ustedes a alguien para que no se sientan ofendidos, es una respuesta totalmente estúpida. Y la respuesta es porque al hacer ejercicio necesito más oxígeno, más glucosa en los músculos y por lo tanto necesito más sangre y por lo tanto el corazón bombea más rápido para bombear más sangre. ¿Ustedes entienden que esa pregunta, por favor, piénsenlo, es totalmente idiota? Porque si uno lo contesta así, significa que uno está suponiendo un enano en la mente, en el cerebro, que el que dice, diablo, estamos corriendo, necesitamos más oxígeno, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Tal enano no existe. La forma de ver el problema, que en fin de cuentas no va a ser tan distinto, pero es pensar que hubo a lo mejor alguna variante que cuando hacía ejercicio no aceleraba la frecuencia, otra que sí lo aceleraba y otra que estaba todo el tiempo con la frecuencia acelerada, lo cual es un derroche. Y obviamente de las tres lejos, la que tenía todas las ventajas era la que aceleraba junto con la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando surge una variante que acelera la frecuencia cardíaca al hacer ejercicio, esa es una muy buena idea y esa idea queda. Y así funciona la evolución y esa es la única forma que tenemos de responder por qué es en biología. Y esto proviene desde luego de Darwin, entre paréntesis, Darwin le dijo a todo el mundo, y deberíamos escucharlo en Chile, y lo queremos escuchar por lo menos en el proyecto de Parque Karen que estamos desarrollando nosotros, le dijo a todo el mundo que él más de la mitad del viaje del Beagle la pasó en Chile, y que las observaciones más importantes para la teoría de la evolución la hizo en Chile, y en Chile no tenemos una sala de museo que se llame el viaje de Darwin en Chile, y eso es algo que queremos reparar. Pero esta es el que concibe esto, que por lo demás es tremendamente ubicua la aplicación de este razonamiento que hace Darwin y que se le conoce como teoría de la evolución, que se resulta por selección natural, que es básicamente lo que traté de explicarle. Ahora, me interesa, porque es entretenido, porque es importante y porque es especialmente relevante hoy día, porque creo que es bonito esto de cómo se cambian el sentido social que tiene el pensamiento científico en general, muy especialmente el biológico. Esto Darwin en la mitad del siglo XIX, el capitalismo en pleno auge, la revolución industrial a todo trapo, y aparece Spencer y él acuña una cosa que se ha venido a llamar darwinismo social, la más trágica combinación de dos palabras que yo conozca, y él acuña expresiones como the struggle for life, la lucha por la vida, y sobre todo the survival of the fittest, ¿ya? Que fue por lo demás lo que permitió desarrollar, que sirvió no solamente en ese momento al capitalismo rampante, sino que sirvió mucho, mucho para justificar a los ojos de todo el colonialismo, el racismo, muchas cosas. A tal punto que ahí está un chiste muy conocido que dice que Spencer, en vez de decir the survival of the fittest, lo que quiso decir es the survival of the fattest, ¿ya? Traigo a colación porque es un bonito recuerdo para mí, ¿ya? Que en el año 1986, estando los destinos de la patria regidos por don Augusto Pinochet,
hicimos nosotros una cosa que fue considerada muy temeraria en su época y que era en un congreso de la Sociedad de Biología que se hizo en Pucón, hacer un seminario sobre sociobiología, que realmente hablar de esas cosas era increíble y realmente el público quedaba atónito, no sabía qué iba a pasar, pero nosotros hablamos de varias de esas cosas. Y yo me recuerdo que una de las cosas que presenté es esta dualidad como síntesis de los dos puntos de vista, una cita de Rockefeller que es muy linda, que es: el crecimiento de una gran empresa es simplemente la supervivencia del más apto, es simplemente el resultado de una ley de la naturaleza y de una ley de Dios. Yo creo que eso es apabullante, porque yo digo, una ley de la naturaleza a lo mejor me encacho y voy a la pelea, una ley de Dios se ve más difícil, pero una ley de la naturaleza y de Dios ya parece como imposible de tener una probabilidad razonable de no cumplirla. Y contrapusimos una cita muy linda de un libro muy lindo de Ítalo Calvino, que es La jornada de un escrutador, en que en una escena describe a un padre que va a ver a su hijo que es retardado mental en el Cotolengo, y hay un militante comunista que está ahí como vocal de mesa, en buena cuenta, como diríamos, para impedir que los curas hicieran votar a gente que no cumplía con requisitos humanos. Interesante que este militante comunista está defendiendo una posición bastante liberal, pero está bien. Y en el momento en que el padre le va rompiendo esta nuez al hijo, ya este militante que lo está mirando y se está haciendo todo el tiempo la pregunta: ¿dónde tiro la línea? Muy importante, ¿dónde tiro la línea en quién debe tener derecho a voto y quién no? Que es la tarea que a él le encomendaron. Y termina con una conclusión que, por lo demás, a mí me gusta la cita que dice: lo humano llega hasta donde llega el amor, no tiene otros límites fuera de los que nosotros mismos le ponemos, porque suena muy a Maturana y es bonito rendir un homenaje a Humberto Maturana en esta oportunidad. Ahora, perdón, le iba a contar una anécdota. Yo soy un compulsivo, como aquí hay alguna gente en el público que me conoce, un compulsivo de chistes no siempre... que soy incapaz de controlarlos, digamos, o sea, son subcorticales, no pasan por la corteza. Y ahí esta anécdota no deja de ser divertida, porque cuando estaba tomando el bus para ir a Pucón, ya en Temuco, creo que así, me estaba subiendo al bus y el chofer muy amable me dice, era el año 1986, me dice: oiga, quedan solamente asientos en la fila de atrás, ¿por qué no espera el próximo bus? Porque ahí va a ir incómodo. Y yo, sin pensarlo, entro al bus rampante así, y le digo: no se preocupe, yo hace 13 años que vivo incómodo, ¿ya? Y una carcajada feroz en todo el bus, digamos, y no había ninguna gente de la CNI, así que pude seguir feliz el viaje. Pero en todo caso, lo que quería decir es que Spencer y el darwinismo social fue solamente el comienzo, fue desarrollándose y fue elaborándose esta teoría, y llegó a su punto culminante, yo diría, de 1860, 70, fue como 110 años después en que probablemente la expresión máxima del pensamiento de Spencer se da en la Constitución Política de la República de Chile, que probablemente nunca llevó esta idea de la lucha entre las personas, la lucha entre los individuos, ya la rivalidad, la lucha por el concepto del mejor, que es un concepto absolutamente absurdo en la biología, y toda esta ideología que nunca había sido llevada probablemente al extremo en que fue llevada en esta ocasión. Por lo tanto, yo diría que esta es la culminación del pensamiento de Spencer, que hoy día probablemente va a ser, esperamos, revisada. Volvemos entonces al por qué dormimos. A simple vista, la somnolencia y el dormir nos parecen obvias desventajas, pues nos dejan indefensos, incapaces de percibir y reaccionar adecuadamente. ¿Por qué entonces la selección natural y la evolución permitieron que el sueño apareciera y persistiera? Es como para dejar de creer ahí mismo en la teoría de la evolución, porque dice, qué cosa más absurda que uno, en primer lugar, cuando uno tiene sueño, es muy poco apto en su comportamiento, y cuando se queda dormido, ya para qué hablar, pues no ve nada y lo pueden atacar los predadores, y no tiene idea de lo que está pasando, no tiene cómo reaccionar. Y bueno, la otra pregunta es por qué a veces soñamos cuando dormimos. No me voy a detener, porque ya fue dicho mucho mejor que cualquier cosa sobre la inevitable analogía entre el sueño y la muerte, o sea, donde el sueño sería una muerte transitoria y la muerte un sueño eterno. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta por qué dormimos.
La respuesta a la pregunta ¿por qué dormimos? Es porque la Tierra gira en torno a su eje. Y si tomamos en serio a Darwin ahora, una de las cosas más notables de nuestro medio ambiente es que cambia totalmente, cambia drásticamente, literalmente como el día a la noche. Y ustedes pueden ver cuán distinto es el medio ambiente cuando todavía hay luz a cuando ya estamos aquí de noche. Ahí tienen la rubia albión, ¿ya? Y aquí tienen la bota italiana y todo eso. Y ahí tienen el norte de África. Bueno, y al girar la Tierra en torno a su eje, le da y no le da la cara al Sol, y con eso se produce un cambio brutal desde el punto de vista de cualquier cosa relevante para la biología. La temperatura cambia, la iluminación cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería imposible concebir la vida, si tomamos en serio a Darwin, pensando en que nosotros vamos a tener una estrategia única para la luz y para la oscuridad. Es imposible, eso es imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en la vida real? Uno opta. Y por eso es que es tan importante esta distinción entre el día y la noche. Y uno opta por un medio ambiente. Aquí les voy a revisar, esto es lo único que les voy a mostrar en buenas cuentas de tarea. Esto, esto estudienlo porque pueden entrar en la prueba, ¿ya? ¿Cómo funciona la evolución? Selección natural y adaptación. Primero, la selección natural es súper simple de entender. Hay que sobrevivir hasta reproducirse. Cuando uno se reproduce, uno transmite los caracteres que le permitieron sobrevivir. Por eso que son tan probados. Uno dice ya, futura generación, esto me permitió a mí por lo menos llegar a casarme con su mamá o lo que fuere y por lo tanto tenerlo a usted. Muy importante el punto 2 ahí, a menos que uno sea creacionista y que estamos hechos de la imagen y semejanza de Dios, asumir que no somos perfectos. La verdad es que uno debería decir todo lo contrario. No es que no somos perfectos, somos lo suficientemente adaptados como para sobrevivir. Si tú sobreviviste hasta reproducirte, pasaste piola, estás bien, ¿ya? Después, la evolución nos hace responsables de lo que ocurre después de reproducirse, ¿ya? Eso, para bien o para mal, es cierto. Para bien, probablemente. Para la biología no hay ni peor ni mejor, solo más o menos adaptado. Cotidianamente, ya lo expliqué, pensamos más bien como creacionistas que como evolucionistas. Explicaba lo de la frecuencia cardíaca. La selección natural opera en el fenotipo, en su estructura, función y conducta. Nadie le dice a su amada, nunca he visto cromosomas X más preciosos que los tuyos, ¿ya? No hay tal cosa como que a alguien le gusten los genes de nadie. O sea, evidentemente, tampoco la selección natural opera ahí. Lo que opera es sobre el fenotipo, sobre cómo los genes se expresan necesariamente. Y esto nos lleva a las bases genéticas de la conducta, que es un tema súper controversial que probablemente mejor ni meterse en eso, ¿ya? Pero lo que sí me interesa es la idea del fenotipo. En otras palabras, lo que se selecciona, y eso sí que me interesa, que si se selecciona estructura, por ejemplo, el pulgar que se opone a la mano, es una tremenda idea que quedó ahí, para los humanos es perfecta. Se selecciona la función, por ejemplo, que el corazón lata más rápido, una cosa funcional. Y se selecciona también la conducta, por ejemplo, termorregulación. La conducta es muy importante porque a uno le enseñan cuando estudia medicina ya prácticamente los 20.000 mecanismos de termorregulación, pero entre otros, y una cosa que no se dice, es que si uno le da frío en la noche, uno se levanta y va a buscar una manta al closet o a algún baúl, por ahí la trae. Y esa es una parte de conducta, ¿ya? El apego, fundamental, por ejemplo, suele verse, por ejemplo, que ¿cómo decir? Qué cosa más romántica, más bonita, como una obra de arte, el amor de la madre por probablemente, sin duda que lo es. Pero además de ser romántico y bonito y todo lo que ustedes quieran, es absolutamente fundamental. La especie humana no podría existir si no fuera por eso, por el cuidado absolutamente increíble que las mamás les prestan a estos inútiles de sus recién nacidos totales. Y ese apego dura habitualmente 4 años, ya 4 o 5 años duraba. Originalmente el proyecto está hecho para ser de 4 años, posteriormente vino la enseñanza obligatoria, la enseñanza media, después vino la universidad, después vinieron los posgrados. Hoy día probablemente los 4 años en la especie humana se han extendido unos 40, 45 por ahí, pero el hecho concreto es que esa es una conducta absolutamente esencial. Si no fuera por eso no habría humanidad. Eso es tan importante como tener corazón, pulmón o lo que sea, y es una conducta. Cosas como ataque y huida, las distintas conductas de supervivencia, y dentro de eso el sueño, que ofrece esta inmovilidad forzada, ciclo alternante con la vigilia. Tal como decía, la adaptación al medio en el planeta Tierra ha de asumir que el medio es, en primer lugar, drásticamente cambiante, ya lo dije, literalmente tan distinto como el día y la noche. Se usa eso como metáfora, como el día y la noche, que significa muy distinto.
Pero lo otro que quiero enfatizar ahora es que es precisamente predecible. Ya sabemos con certeza la hora de salida y puesta del sol, que por lo demás es la única cosa que confiablemente uno le puede creer a los reportes meteorológicos, a qué hora va a salir y se va a poner el sol al otro día. ¿Ya? Eso lo sabemos con certeza. Y ahora viene, ¿ya?, esta cosa que marca, bueno, marca la civilización y otras cosas, pero marca a la biología, que es la diferencia entre el día y la noche. Aquí tienen ustedes en la iglesia de San Lorenzo en Florencia, las tumbas de Giuliano y de Lorenzo, ya el tipo que está más reflexivo es Lorenzo, y tiene a la aurora y el crepúsculo, que respectivamente son el varón y la mujer, y este es Giuliano, que tiene la noche, que es la mujer, con esta cabeza bien especial, y el día es el varón, por las razones que fuere, que no es del caso entrar a especular al respecto. Y eso marca que haya animales que fundamentalmente son activos de noche, otros que son activos fundamentalmente de día, entre esos estamos nosotros, ¿ya? Ojo, para que entiendan bien el concepto, no sé si alguno de ustedes ha andado metido en auto por la cordillera, caminos precordilleranos, se quedan en Pana, les llega a las 2 de la mañana, están en Pana, solo, en un camino precordillerano, ahí te quiero ver. Lo único que quieren es estar en su camita, porque uno no está hecho para eso, uno está hecho para, en ese momento, estar durmiendo en una caverna, algo por el estilo. Y están otras especies que son crepusculares, que tienen las máximas actividades, que son básicamente los felinos. Ahora, ustedes pueden ver aquí un roedor, y pueden ver la forma fantástica como los roedores se la arreglan sin luz, ¿ya? Los roedores, por ejemplo, andan a velocidad de celaje, digamos, con los bigotes, con la vibrisa, ¿ya? De las imágenes hermosas de la infancia de uno está, en ese tiempo no habían dientes de tiburón y cosas por eso, entonces colocaban potos de botella arriba de las panderetas que separaban una casa de la otra, y era fantástico cuando aparecía un guarén corriendo como celaje, digamos, y la forma perfecta en que eludía todos los potos de botella que estaban ahí para separar una casa de otra. Y eso es porque son estructuras monosinápticas de una rapidez enorme las que van elaborando la información de los mostachos. Ahí tiene un animal que está adaptado para vivir de noche y para dormir de día, que es lo que los ratones hacen. Ya. Ahora, no seguimos pasivamente el ciclo luz-oscuridad, sino que tenemos relojes propios. Esto es súper importante de asumir. Los relojes están en el núcleo superquiasmático, pero lo que me gustaría nada más que mostrar que la primera observación científica al respecto la hizo un alemán que estaba vacacionando con su familia en Suiza y que salían, probablemente no hubiera resultado en otra etnia, en otro país, salían todos los días a la misma hora a tomar desayuno al jardín. Y notaron que como al cuarto día, 15 minutos antes que salieran, estaba lleno de abejas afuera. Y eso significa que las abejas se comunicaban, de hecho lo hacen, a través del lenguaje, y le decían, mira, en este lugar, ya en la terraza de este señor alemán, hay comida a tal y a tal hora, que es muy importante, ¿ya? Esto de tener un reloj propio también lo describió el señor de Meran en la mitad del siglo XVIII, en que hizo un experimento muy bonito, en que dijo, cuando la planta, la mimosa, abre y cierra sus hojas en el día y la noche. Pero si la pongo en un closet, sigue abriendo y cerrando sus hojas, abriendo y cerrando sus hojas. Por lo tanto, la capacidad de abrir y cerrar sus hojas, que está sincronizada con el ciclo luz-oscuridad, también ocurre espontáneamente, aunque ahí no está sincronizado y se va corriendo por ese otro lío que no me quiero meter. Esto es clave en muchas funciones biológicas. El reloj biológico es clave, por ejemplo, para la migración de las aves, para que sepan cuándo migrar, pero sobre todo, pregunta, si el ave va volando y ve que el sol está a su izquierda, ¿para dónde está el norte? Así dicho, con esos datos no se puede contestar. Pero si uno le dice, si el ave está volando y el sol está a su izquierda, y son las 9 de la mañana, entonces el ave no es tonta y dice, voy para el sur. Y por lo tanto, lo que las aves hacen es ver dónde está el sol y lo llevan, sacan un cálculo relativo a lo que el reloj propio les dice qué hora es del día. Y con eso saben perfectamente bien los puntos cardinales. Esto es una de las cosas más conocidas en la biología. Toda la biología molecular de lo que subyace a los ritmos circadianos es muy, muy conocida. Les cuento que
este ritmo sirve a muchas cosas. El tener un reloj del día permite ver a qué hora sale el sol y a qué hora se pone el sol, con lo cual se sabe cuál es la estación del año, y eso es muy importante cuando hay conductas estacionales. Muchas gracias. Y lo que sí quiero enfatizar es que es imprescindible tener un reloj, porque uno no ganaría nada conseguir el ciclo de luz oscuridad. ¿Por qué? Porque muchas cosas tienen que hacerse preparándose previamente. Por ejemplo, si uno tiene que tomar un tren que sale cuando sale el sol, es medio ridículo que a uno lo despierte el sol estando uno en su cama, porque eso es para decirle y sacarle pica de que se le fue el tren. Lo que tiene que uno es que antes que salga el sol, un par de horas antes, ya, tener un despertador que lo despierte y uno se prepara y va en taxi a la estación y todo lo demás. Entonces, por eso que el reloj permite conducta anticipatoria, y ahí tienen, por ejemplo, la drosófila, que es una mosca, ya como perfectamente bien a cierta hora del día, que son como 3-4 horas antes que sale el sol, es cuando comienza a eclosionar para optimizar su posibilidad de transferencia. El otro gran punto que quiero tocar es el ciclo sueño-vigilia, que dice que podemos estar en 3 estados: vigilia, no REM y REM. No voy a describir esto, pero aquí tienen todas las características de muchas variables cuando estamos en no REM y otras cuando estamos en REM. Entre otras cosas, la frecuencia cardíaca se hace más irregular, el electroencefalograma en el sueño REM, cuando estamos soñando por lo demás, se hace igual al de la vigilia alerta. La musculatura está siempre mantenida en el sueño no REM, nunca hay atonía, mientras que en el REM hay parálisis total, ¿ya? Y la respiración, etc. Bueno, el hecho concreto es que quiero enfatizar nada más que lo siguiente. Es curiosa la transición súbita de un estado a otro. Uno está durmiendo, está despierto, ¡pa! Se duerme. Y también alterna entre el sueño no REM y el REM a lo largo de la noche, que, como digo, son dos estados muy distintos. Eso significa que la totalidad del organismo está en REM y la totalidad del organismo está en no REM. Hay una coherencia ahí. Y eso es lo que se llama un estado. La transición de un estado a otro, yo creo que una buena comparación, quien quiera haya ido a Foz de Iguazú, ¿ya? Uno está en Argentina, totalmente en Argentina, 100% en Argentina, hablan castellano, hablan con acento argentino, están los diarios argentinos, están la cerveza, lo que fuera, punto. Pasa un puente, ¡pa! Todo cambia. ¿Ah? Hablan portugués, hay caipiriña, feijoada, bla, 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 bla. Entonces, en un momento a otro cambia totalmente el contexto en el cual se da la vida cuando uno transita de vigilia a sueño y cuando uno transita de no REM a REM y de REM a no REM o de REM a vigilia. Son bonitos los ejemplos de disociación, cuando la coherencia no es tal. Por ejemplo, la parálisis del sueño, que es muy interesante porque lo que ocurre ahí es que uno toma conciencia de que estás soñando y está en REM. Y como está en REM, hay parálisis muscular. Ese es el gato en REM, está con parálisis muscular tendido, lona. Y por lo tanto, al tomar conciencia de la parálisis del sueño, lo que uno hace es tratar de moverse, etcétera, y desesperado descubre que no puede hacerlo porque está paralizado, literalmente. Eso da mucho miedo, pero nunca hay que tener miedo porque no pasa nada. Y los trastornos impulsores del REM, en que se pierde la tonía muscular estando en REM y ahí se actúan los sueños, y uno golpea, pelea con gente, etcétera. Bueno, lo otro que es importante es si la transición y permanencia del sueño es un fenómeno activo. Aquí tiene usted a Argos lleno de ojos, y para hacerlo dormir, Pan le toca la flauta, y mientras esto es contemplado por esta vaquilla que es Europa. En esta historia, ya lo que quiero enfatizar es que se dijo mucho si el cerebro se pone a dormir o si el cerebro es incapaz de mantener la vigilia. Lo segundo significa que la transición al sueño es un fenómeno pasivo, mientras que el sueño, que el cerebro se ponga a dormir, él sería un fenómeno activo. Es ridículo que esa discusión haya durado tanto tiempo, porque es obvio que el sueño es un fenómeno activo, y la forma más obvia de mostrarlo probablemente ustedes ya la están percibiendo, y es que uno puede inducir sueño a través de una charla, en la monotonía, etcétera. A uno le comienza a dar sueño. O sea, no cabe duda que el sueño es un fenómeno inducido activamente por el cerebro. La función del sueño. ¿Por qué no es lo mismo reposar que dormir? ¿Por qué a la privación de sueño sigue un rebote? Hay una necesidad de dormir sin lugar a duda, ¿ya? Y lo primario, lo más obvio, es que hay una división del trabajo. Hay asignación y distribución temporal de funciones metabólicas, ¿ya? Si ustedes tienen que viajar a Rancagua, leer un libro y regar el jardín, primero riegan el jardín, después viajan a Rancagua leyendo el libro. Eso, porque no pueden regar el jardín mientras van a Rancagua.
¿ya? Aunque podrían haber leído el libro acá. Entonces, esa va más o menos los fundamentos de las funciones metabólicas. Y eso hace que en la primera mitad del sueño predominan funciones restauradoras y en la segunda mitad predominan funciones como el cortisol. Muy bien. Aquí pasamos a el concepto más importante de todos, que es el orden temporal interno, que nos dice que todas las variables tienen ritmo de 24 horas, mayor o menor, pero todas. Y que la relación de fase de cada una con el resto es parte fundamental de su fisiología. Esto es súper importante tenerlo, porque este es el ciclo sueño-vigilia. Entre paréntesis, el ciclo sueño-vigilia, y dije, había no REM, REM. La verdad es que podríamos decir además que hay no REM profundo, que se da en la primera mitad de la noche, y no REM superficial, que se da en la segunda mitad de la noche. Y lo otro que es muy importante es que el sueño REM es mucho más prolongado en la segunda mitad de la noche. Aquí en celeste el REM, acá tienen el no REM profundo, primera mitad de la noche, no REM superficial, segunda mitad de la noche, mucho más REM en la segunda mitad que en la primera mitad. Punto. Y aquí esa estructura ya está totalmente armónica, en una verdadera sinfonía, con cosas como la temperatura, que baja al quedarse dormido, pero comienza a subir antes de despertar, la hormona de crecimiento, que crees que está aquí al principio. Eso tiene por ejemplo, esto tiene un montón de implicancias dietéticas, ¿eh? Uno nunca debe comer mucho antes de irse a dormir, porque con eso se inhibe la hormona de crecimiento, porque la glucosa alta la inhibe. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto, que por supuesto no voy a entrar a detallarlas, porque tampoco puedo enseñarles toda la carrera de medicina en una hora, y además que les debería costar 30 millones de pesos a cada uno si yo lo hiciera así. Pero esto es lo que más quiero yo enfatizar, y es que como 2 o 3 horas antes de despertar comienza a aumentar el cortisol. Esa parte eso es lo que quiero que entiendan, el orden temporal interno. Porque esta alza de cortisol, cuando uno está a punto de despertarse y que sigue hasta el mediodía o menos y va en alza el cortisol, eso es lo que hace que cuando uno va manejando al trabajo tiene esa estúpida idea que va a ser un gran día, va pletórico de entusiasmo, lleno de optimismo ahí, a vivir una nueva jornada, ¿ya? Y por el contrario, cuando ya termina el día, etcétera, el cortisol viene en franca baja. Pero, para que ustedes sepan, cuando uno, por ejemplo, el jet lag o los turnos laborales, que es menos glamoroso hablar de turnos laborales que de jet lag sin duda, pero es bastante más frecuente en la población, ¿ya? En ese caso ocurre que se pierde este orden temporal interno. Entonces aquí, si me permiten citar a Neruda, hay un átomo del pecho que no vino al combate. Aquí nosotros esperábamos este cortisol que no está. Y por eso que es tan abrumador el turno laboral y todo lo demás. Y por eso también esta cita de Ungaretti que dice: mi suplicio es cuando no me encuentro en armonía. Bueno, todo está distribuido con 24 horas, ya lo dije. La propensión al sueño cambia brutalmente si uno lo mandan a dormir a distintas horas del día, que es lo que se muestra acá. Lo que uno va a dormir es muy distinto. Si uno, es muy difícil quedarse dormido a alguna hora, porque es muy difícil quedarse dormido a las 8 o 9 de la tarde, que es una hora prohibida. Uno duerme menos o más según a qué hora se duerme, porque eso tiene que ver con la interacción, que es lo más importante, entre la necesidad de dormir, que te la da cuánto tiempo llevas despierto. Mientras más tiempo llevas despierto, más ganas de dormir tienes, pero eso interactuando con el reloj circadiano que te dice: esta es la hora de dormir, esta es la hora de estar despierto. Lo que quiero mostrar aquí, sin entrar a explicarlo, es que si uno ve turnos con más sueño o menos sueño para médicos, los médicos cometen mucho menos errores, significativamente errores de diagnóstico, cuando han dormido bien que cuando no han dormido bien, cuando tienen sueños más razonables y cuando tienen turnos más razonables que cuando no. Y eso es súper importante, porque en general la posibilidad de cometer errores es totalmente distinta en función de precisamente lo que uno ha dormido. No así los procedimientos, ¿eh? Uno puede, muerto de sueño, perfectamente bien colocar un catéter o cosas por el estilo, pero bueno, no se trata de promover tampoco eso. Muy importante, el sueño es cuestión de hipotálamo, formación de reticular. Esta no es una cosa voluntaria. El respeto por las personas debe empezar por respetar la biología de las personas. Las empresas respetan siempre las condiciones de fábrica de las máquinas. ¿Por qué no respetan las condiciones de fábrica de los humanos? ¿Ya? Mandar a dormir cuando correspondería estar durmiendo, o mandar a estar despierto y lúcido cuando correspondería estar durmiendo, es absurdo, porque estas cosas no dependen de la voluntad. Yo siempre en las clases de pregrado, para entusiasmar a los estudiantes, les pongo como gran ejemplo: si alguno de ustedes conoce una pérdida de tiempo más grande de tratar de convencer a un amigo que no siga enamorado de la niña de la cual está enamorado, porque esas cosas no se manejan con la corteza ni con el razonamiento. Lo mismo con la respiración, lo mismo ocurre con el sueño,
Y eso es muy importante tenerlo presente, porque no tenerlo presente significa que tiene usted dónde ocurren los accidentes laborales. Todos los accidentes laborales famosos ocurren precisamente a la hora en que uno, en vez de estar trabajando, debería estar durmiendo. Hay una superposición perfecta entre la tasa de accidentes y el número de... y el sueño, perdón, la somnolencia, la hora de más somnolencia que incluyen la siesta, es la hora de la noche, la hora de la siesta es la hora de mayor accidente. Esto es súper importante porque también implica esto de que uno no puede andar mandando a la gente a hacer lo que a uno se le antoja, sino que hay que entender lo que la gente es estructuralmente. De nuevo, esa es una idea bastante maturanesca, si ustedes quieren. Las muertes, el 83% de las muertes se debe a accidentes de tránsito, mientras que solo el 27% se debe, porque obviamente un accidente en la carretera de alguien que se queda dormido es muy grave. Bueno, ahora vamos a contar la localización funcional por imágenes. Esto es también bastante entretenido, ¿ya? En que uno puede ver cuánto flujo hay en cada parte del cerebro. Según el flujo sanguíneo en cada parte del cerebro, si uno puede medir eso, ve cuál es la actividad de esa parte. Y por lo tanto, si uno tiene aquí el cerebro completo, le manda un flash, uno ve cómo se activan, ¿ya? Estos son los geniculados laterales, que son la parte del tálamo donde se procesa la información de luz, y aquí tienen la corteza visual que está en la corteza occipital, esa es la corteza visual. Por lo tanto, si yo doy un flash, se activan las partes que tienen que ver con el manejo de la información visual. Y aquí tienen un antiquísimo experimento, ya que fue portada en su momento década atrás del Scientific American, que dice qué ocurre cuando yo miro palabras. Bueno, se estimula la zona occipital. ¿Qué pasa cuando yo escucho palabras? La zona auditiva. ¿Qué pasa cuando yo hablo? La corteza de Broca que genera el lenguaje. Y cuando yo pienso solamente en palabras, las áreas de asociación. Aquí hay un experimento muy bonito, de nuevo, ustedes ven esto. Si yo les pido, ustedes vean ahí una letra L, ahí predomina el hemisferio ya derecho, que es el hemisferio que va a tener esta visión holística. Si les digo, vean la letra D, va a predominar el izquierdo, que tiene la visión analítica. Este es bien bonito, la base científica en el momento es súper entretenido, ¿ya? Si ustedes toman un joven o una niña, etcétera, y le colocan una foto de la joven o el joven, lo que fuera, de la cual está enamorado. Ya. Y le colocan la foto de una amiga y le miden la resistencia galvánica de la piel. Y ustedes comparan cuál es la resistencia galvánica de la piel cuando está mirando a la amiga y cuando está mirando a la niña de la cual se supone está enamorado. Entonces ustedes ven que no siempre hay grandes diferencias. Este tipo tiene una gran reacción cuando está mirando a la niña de la cual está enamorado, este también y este también. Entonces vamos a ver. Ojo que en algunos casos uno debería cuidarse de los amigos, digamos, porque la cosa es medio incierta ahí. Pero en estos casos en que claramente hay una reacción galvánica muy importante, si uno le hace, mirando la foto, lo mismo examen de aquí, lo mismo examen de ahí, uno ve qué áreas del cerebro se estimulan cuando uno está mirando la foto de la niña de la cual está enamorado. Y eso ustedes pueden ver, eso corresponde al sistema, es súper coherente, corresponde al sistema límbico, donde están las emociones, etcétera, el cíngulo y todas esas cosas, pero no voy a entrar a eso. Lo que quiero mostrar, por supuesto, porque estamos hablando de sueño, son las áreas que se activan y desactivan en el sueño REM, ¿ya? Y aquí tienen todas las áreas que son responsables del soñar, del onírico. Dije al principio que lo que yo quería era hablar del soporte, ¿ya? Entonces ahí tienen las áreas que se activan con el sistema onírico. ¿Qué es lo que cambia cuando uno pasa de vigilia a no REM? Y ustedes ven que básicamente los lilas son que se deprime la actividad. Fundamentalmente el sueño no REM efectivamente es un sueño en el cual hay mucho menos actividad, se descansa, se reposa, etcétera, y por lo tanto disminuye la actividad en general del cerebro. Cuando uno pasa de no REM a REM, queda la zambacanuta porque comienzan a aparecer todas estas áreas mucho más activadas, que más o menos son las que se muestran acá, y de REM a la vigilia cambian la distribución de la área más comprometida. Bueno, y aquí viene el ciclo sueño-vigilia. ¿Por qué? La verdad, porque uno estudia ciclo sueño-vigilia, que es lo que es atractivo para uno, por lo menos para mí lo fue, ¿ya? Que el ciclo sueño-vigilia se nos aparece como un experimento natural en la relación mente-cerebro. Si uno llegara a entender qué es lo que funciona distinto en el cerebro cuando estamos despiertos, en comparación a cuando estamos durmiendo y no estamos soñando, y en comparación al tercer estado, que es cuando estamos durmiendo y sí estamos soñando, si uno entendiera cómo funciona distinto el cerebro, haría un gran paso adelante. Tiene un experimento regalado ahí, ¿ya? Y si entendiera eso, entendería la relación mente-cerebro mucho mejor. Ahora, hasta aquí yo he defendido el sueño y el dormir como
lo que se llama en jerga inmovilidad forzada, no moverse cuando uno es un inepto, que es de noche, nosotros dependemos de la visión muy fundamentalmente, mucho menos de cualquier otro estímulo, ¿ya? Pero una buena pregunta es, ¿acaso no bastaba con la inmovilidad forzada? ¿Por qué además la pérdida de conciencia? Porque bastaría con que uno tuviera algo que se le paralice la musculatura, cualquier cosa que quede tranquilito ahí. ¿Por qué la pérdida de conciencia? Es una muy buena pregunta, ¿ya? Y ahora nos estamos acercando a las cosas de las cuales Enrique quería que yo hablara y algo voy a alcanzar hacia el final, ¿ya? O sea, más o menos como en los últimos minutos voy a darle el gusto a Enrique en lo que él quería que yo hablara. Entonces, aquí tiene, bueno, esto tiene que ver con la memoria, pero ya yo creo que, sinceramente, a menos que me paguen los 30 millones, no veo por qué tendría yo que explicarle los mecanismos de la memoria, digamos, porque hay, bueno, en todo caso, en la memoria tiene que ser codificado, o sea, algo tiene que entrar al cerebro y uno tiene que codificar, y por lo cual se adquiere la memoria, ya. Enseguida, ya uno tiene que consolidar la memoria, tiene que quedar ahí de verdad para siempre, o por lo menos por un rato, ¿ya? Y eso implica que tiene que estabilizarse y lo que se llama aumentar, comienza a aumentar ese recuerdo en la memoria. Y posteriormente viene el otro, esto es lo que ocurre en el procesamiento mismo. Y después viene el recuerdo, que es otra cosa, ya, y la reconsolidación, pero esos son otros fenómenos. Bueno, la gente que trabaja en memoria, que es muchísima en el mundo, ya sabe harto de estas cosas. Entonces, algunas cosas sobre sueño y estos fenómenos de memoria. Ahora, las preguntas, perdón, eso yo lo he dicho, los paradigmas experimentales en general, con todos los defectos metodológicos que tiene, pero no voy a entrar tampoco a eso, por favor, ¿es más o menos eficiente nuestro aprendizaje según hayamos o no dormido tras una prueba? En otras palabras, si yo aprendo algo y después duermo, ¿el dormir después de haber aprendido algo mejora mi aprendizaje, sí o no? Y la otra pregunta que uno hace es, cuando uno estudia mucho, ¿podría distinguir alguna diferencia entre el sueño de alguien que estuvo aprendiendo mucho y alguien que no estaba aprendiendo, que estaba haciendo cualquier otra cosa? Ya. Y estos son algunos de los abordajes que tiene esa pregunta. Esta es bien bonita. Si uno tiene una rata y le coloca, por ejemplo, 3 estímulos, ¿ya? Las ratas ya tienen mucho más interés por los estímulos novedosos. Entonces, si uno la examina aquí, ¿ya? Y después va y le cambia uno de los 3 estímulos. Por ejemplo, cambia esa pirámide, la cambia por un asunto en cruz, ¿ya? Se supone que 2 posibilidades. Que la rata se acuerde de que ahí lo que había era un triángulo y que por lo tanto es para ella novedoso esto, entonces le va a prestar mucha atención a esto. ¿Cuánto tiempo relativo le presta a esta cruz respecto a lo que le presta a las otras 2? Te da un índice de cuánto se acordaba que lo que había ahí era otra cosa y que esto es algo novedoso, ¿ya? Lo mismo en cuanto a posición o lo que sea. El hecho concreto, que si uno hace ese experimento y lo hace en 2 condiciones, que uno toma a la rata, le enseña eso y después la deja 6 horas en la cual no le permite dormir y la vuelve a testear al cabo de 12 horas, las primeras 6 horas. En el otro caso, la rata aprende eso o se somete a este test de aprendizaje y después le permite dormir durante 6 horas y no dormir durante las 6 horas siguientes. En otras palabras, siempre son 12 horas de diferencia, pero en un caso puede dormir en las primeras 6 horas después de la prueba y en la otra en las segundas 6 horas. Y lo que esto muestra acá es que cuando se le permite dormir en las primeras 6 horas, la retención es muchísimo mayor. Y cuando no se le permite dormir las primeras 6 horas y se le permite dormir recién en las horas 7 a 12, es mucho menor la relación, ¿ya? Por lo tanto, el dormir inmediatamente después de una sesión de aprendizaje es clave para consolidar esa memoria. Una lección que yo saco de eso y que siempre la proclamo es que los profesores, cuando ven que un alumno está durmiendo en clase, si eso ocurre en la primera mitad de la clase, debería despertarlo, ¿ya? Y en la segunda mitad de la clase dejarlo dormir tranquilo porque está consolidando lo que aprendió en la primera mitad de la clase. Ahora, algunos experimentos de sueño y memoria, aquí tienen, por ejemplo, esta es la forma de un laberinto, ¿ya? Este es el laberinto de verdad, o sea, perdón, disculpe, el patio, lo que quieran llamarlo. Y, o sea, esto representa un espacio físico. Y hay las neuronas del hipocampo descargan en función del punto en que están. Es como si, por poner un ejemplo, en vez de hablar del laberinto de rata, uno pensara uno en Santiago, como que cuando uno está en el Estadio Nacional, alguna rata dice, aquí estoy en el Estadio Nacional. Después va a Plaza Italia, aquí estoy en Plaza Italia. Después está en Estación Central, dice, aquí estoy en Estación Central. Algunas
neuronas descargan del hipocampo, perdón, creo que dije hipotálamo, disculpe. Algunas neuronas del hipocampo descargan cuando uno está en lugares específicos. Ahora, cuando uno está en una sesión de aprendizaje, las neuronas, después cuando duermen, las neuronas que descargan para un mismo punto tienden a descargar sincrónicamente, mientras que las que no lo hacen. Y cuando sueñan, para resolver el laberinto, reproducen en su hipocampo, que es lo que aparece aquí, reproducen en la trayectoria neurona por neurona, siguiendo, en otras palabras, si lo que aprendió es que había que irse del Estadio Nacional a la Plaza Italia y de ahí a la Estación Central, primero van a descargar las neuronas del Estadio Nacional, después las de Plaza Italia y después las de la Estación Central. Y ahí, entonces, aprende cuál es la trayectoria del laberinto, por eso que en el sueño eso lo consolida. Este otro experimento es en humanos, que es muy parecido. Si uno hace una prueba de aprendizaje y después la persona no duerme, ¿ya? Y después la dejan dormir, cuando la dejan dormir aumenta enormemente lo que aprendió. Si ahí, primero, de nuevo, no duerme, después la dejan dormir ahí, inmediatamente tiene el mismo efecto que recién alcanzó aquí. Esto en humano. Y esto es lo mismo, cuando hay vigilia entre dos pruebas y cuando hay sueño entre dos pruebas, cuando ha podido dormir siempre es mucho mayor la retención y esto no viene al caso. Punto. Ya. Vamos entonces, vamos terminando. Ya. El psicoanálisis. Psicoanálisis, la idea fundamental es que propone, que es muy central el tema del sueño para el psicoanálisis, es el soñar como guardián del dormir. Eso es lo primero. La primera cosa que dice el psicoanálisis es que cuando uno está durmiendo, vienen los sueños y uno puede despertar. Y los sueños tratan de reconciliarlo para guardián del sueño, que probablemente es lo que quiere representar la imagen que acompaña el cuadro. ¿Ya? Bueno, está otro. El análisis de los sueños como vía dorada al inconsciente, como dice Freud, pero aquí viene lo más importante, el contenido del sueño como expresión disfrazada de un deseo reprimido. Para el psicoanálisis, la gran gracia que tienen los sueños es que se afloja la represión que ejerce el superyo sobre los deseos reprimidos. Al aflojarse, aparece el deseo reprimido. Pero, no se puede tolerar que el deseo reprimido se muestre tal cual. Y lo que hace el proceso onírico es transformar el deseo reprimido de verdad en algo que sea aceptable. De alguna manera es hacerse eso al yo, para que el yo no se dé cuenta de cuál es el deseo reprimido y que el deseo se expresa de una manera disfrazada. Por lo tanto, si el psicoanalista quiere entender cuál es el deseo reprimido, lo que tiene que hacer es escuchar el sueño que le relata el paciente y él interpretar, a partir de lo que sabe el paciente, qué es lo que ese sueño que el paciente cuenta, que es lo que se llama la expresión manifiesta del sueño, está diciendo con respecto a la expresión latente del sueño, que es lo que verdaderamente le interesa. Los sueños, bueno, son muy bonitos todos los ejemplos, que es súper entretenido, más que ninguna otra cosa, leer los sueños como los analiza, un poco acrimiciosamente si quiere, Freud, pero les cuento, por ejemplo, algunos clásicos, que los cuento porque parecen ir en contra de la tesis de la realización de un deseo reprimido. ¿Quién podría desear, por ejemplo, salir mal en un examen? Y ese es un sueño clásico, que uno sueñe que sale mal en un examen con toda la angustia que eso tiene. Y la interpretación que da Freud a ese sueño es bien bonita, dice, y eso lo pueden ver ustedes, cada uno de ustedes, si han tenido ese sueño, nunca es con un examen así vago, siempre es un examen preciso, que es el examen de anatomía en segundo de medicina, el examen de química cuando estaba en tercero de enseñanza media, etc. Siempre es un sueño muy preciso. Y aquí viene la parte bonita, siempre, Freud Dixit, es un examen en el cual en la vida real uno salió bien. Y en la vida real uno tenía mucho miedo que iba a salir mal. Según Freud, esos sueños uno los tiene cuando está enfrentado a situaciones que le dan miedo, que las considera muy desafiantes. Y por lo tanto, lo que de alguna manera el inconsciente le dice a uno, mira, la otra vez que tenías tanto miedo porque pensabas que te iba a ir mal, al final te fue bien. ¿Ya? Y lo mismo que ahora que tenías esta, entrevista laboral o cualquier cosa, estás muerto de miedo, pero te va a ir bien. O sea, esa es la idea que se da para ese sueño en particular. No voy a revisar tampoco todos los sueños. Pero ahí tienen el modelo psicoanalítico, ¿ya?
son deseos reprimidos, ¿ya? Que quieren constantemente descargar. El ego quiere dormir, ¿ya? Y por lo tanto quiere salir de todas estas catesis. Y una cosa muy importante es el residuo del día, siempre algo irrelevante, ¿eh? Nunca algo fundamental que ocurrió en el día, siempre un detalle irrelevante el que gatilla el contenido de los sueños. Si ustedes lo piensan muchas veces, cuando se acuerden viendo un sueño, traten de pensar al día anterior y muchas veces van a encontrar que hubo un detalle irrelevante que no le dio ninguna importancia y eso se coló en el inconsciente, hizo eso al ego y ¡pum! Ahí aparece, tirando estos deseos reprimidos, ¿ya? Y por lo tanto, esto amenaza con disruptir, digamos, con perturbar el sueño. Y eso, por eso, esta linda esa imagen del león ahí cuidando, invadir la conciencia. Entonces, el trabajo del sueño consiste en disfrazar en el sueño los deseos a través de, bueno, los mecanismos clásicos que plantea Freud, el desplazamiento, la formación simbólica, la pictorialización, la condensación, etcétera, etcétera, proyección, etcétera, etcétera. Y eso es el reporte. Punto. Una teoría más pragmáticamente neurofisiológica diría que lo que hay es una capacidad del sueño de provocar una gran zambacanuta con un gran estímulo. Eso activa gran cantidad de neuronas en muchas partes del cerebro y lo que el cerebro trata es lo mejor que puede de hacer una síntesis. Para ello uno sabe harto de cuáles son las áreas que más se estimulan, se activan, etc. Y uno podría entrar a sospechar algo pero todavía muy lejos del contenido mismo de los sueños. Lo que sí les quiero decir, porque eso es muy importante, y no quise recargar ya además información y diapositiva, pero es súper importante que cuando más se sueña en la vida, al final de la vida intrauterina los humanos. Al nacer los humanos dormimos 2/3 del tiempo y la mitad de eso es sueño REM. En otras palabras, de las 24 horas del día, 8 son sueños REM. El adulto más o menos tiene de REM un cuarto de las 8 horas que duerme, o sea, baja ostensiblemente de 8 a 2. ¿Con qué sueña el recién nacido? Quizás la pregunta la pregunta esté mal hecha, no es que sueñe el recién nacido, bueno, puede que sí, no sé. Pero el hecho concreto es que lo que el REM en el recién nacido muestra es la capacidad del recién nacido de autoestimularse en un momento en que no puede manejar los estímulos externos. Que haya mucho sueño REM al final de la vida intrauterina es clave, porque cuando uno habla de conductas innatas, las conductas innatas, por favor, es como que al pobre recién nacido lo hacen respirar. Pucha, respirar es una cosa complejísima, tiene que coordinar no sé cuántos músculos, ¿ya? Tiene que ver, tiene que llamar y llorar para que le den pecho, etcétera. Entonces, son tareas, son desafíos brutales. ¿De dónde los saca si nunca ha tenido oportunidad de ejercitarlo? Entonces, bueno, ahí vienen los mecanismos genéticos innatos que gracias a este equivalente en el recién nacido del sueño de nosotros los adultos, puede ejercitarse y permitir que lo sepa hacer al momento de nacer. Esta es la visión, pero no me va a quedar ahí, digamos, en todo lo que hoy día sabemos de la neurofisiología y cuáles serían los circuitos por los cuales pasaría las señales nerviosas para generar en definitiva la actividad onírica. Últimas cosas. Las pesadillas, el incubo, como dicen los italianos. Hay una fenomenología de las pesadillas pre y post despertar, que es muy interesante, tanto lo que está ocurriendo en la actividad onírica antes que uno despierte la pesadilla como la angustia al momento de despertar. Pudiera ser que las pesadillas sirvieran para regular las emociones, para aprender a dominar el estrés, para desomatizar los afectos. Desomatizar los afectos, por ejemplo, a los 14 años como uno se pone colorado, digamos, con cosas por el estilo, y esa es la somatización de los afectos. Y después uno aprende a desomatizarlo y, por lo tanto, a digamos, desarticular esta relación entre el sentimiento y la expresión somática. Y probablemente las pesadillas ayudan a eso, ayudan a mantenerlo aparte. La extinción de recuerdos que tienen temor probablemente sea para extinguir aquellas cosas que le dan miedo. Piensen en los animales, en todas cosas, tienen que volver a salir ahí después de haber visto al león o lo que fuera. Entonces puede que sea buena idea que haya una especie de terapia que a uno le haga olvidar o que lo adapte o que lo ponga en orden con el temor. Y, por supuesto, en trastornos como el estrés postraumático, esto es muy importante. El estrés postraumático es realmente bien terrible, digamos. Hubo muchos chilenos que fueron estudiados en Suecia. La escuela sueca con exiliados chilenos
hizo muchos estudios precisamente de estrés postraumático, estudiando las pesadillas, el tipo de sueño, etc. Incorporación de experiencias de vigilia a los sueños. Esto es súper bonito, ¿eh? Porque el rol de los sueños en la conciliación de la memoria tiene que ver con las interacciones sociales, son ingredientes integrales de los sueños y suelen asociarse con los entornos sociales reales, por lo que pueden servir para mantener interacciones sociales esenciales para la sobrevida de cazadores recolectores. Porque hay que pensar que todas estas cosas realmente son mucho más de nuestros antepasados y los seres primitivos, cuál es la funcionalidad. Entonces, si ustedes ven, el carácter de los sueños tiene siempre interacciones sociales, uno se enoja con gente, ya uno se pone alegre, ya, y bueno, no voy, mejor dejo ahí la lista de las cosas que se pueden hacer con semejantes, pero el hecho concreto es que eso probablemente incide en lo que son las conductas sociales de los humanos, y por eso es que a lo mejor la actividad onírica juega un rol muy importante en consolidar la vida en sociedad de estos individuos. Se activan los circuitos emocionales, eso lo dijimos, se activan mucho los circuitos de recompensa, por eso es que es tan placentero, ¿ya? La actividad onírica suele ser muy placentera, ¿ya? Y de ahí por eso es que es como un sueño, toda esta evocación al sueño es por los placeres que se sienten cuando se está durmiendo, ¿ya? Perdón, cuando se está soñando, ¿ya? Hay mucha cosa de reward, de los circuitos dopaminérgicos, etcétera, que están y eso podría servir para regular las emociones, para hacer aprendizaje asociativo y cognición social. Entonces ustedes se han dado cuenta en que muchas veces uno no lo nota a primera vista, pero en un lugar en que uno ha tenido una experiencia muy desagradable o muy agradable, uno automáticamente, sin darse cuenta, cuando no está en ese entorno, vuelve a sentir esa cosa desagradable y agradable, y mucho tiempo después, si es que se da cuenta qué fue lo que originó en primer lugar eso. Y por lo tanto, eso permitiría ensayar estímulos aversivos y gratificantes en un ambiente seguro. A lo mejor una forma es mejor pasar miedo mientras uno está durmiendo y soñando que pasar miedo enfrentado a un puma que se lo quiere comer, ¿ya? Y lo mismo los estímulos gratificantes, bueno, uno sabe cómo comportarse ante el placer si es que llega en la vida vigil, por lo menos asegurarse que llegue mientras uno está durmiendo. Y el recuerdo de los sueños, bueno, es otra historia, porque uno recuerda más o menos los sueños, y siempre todo el mundo sueña, si a uno lo despiertan en REM siempre va a contar el sueño, pero depende de lo que está pasando en el cerebro, la capacidad de codificarlo antes de despertar, que le permite o no decir, digamos, que está soñando o no. Bueno, eso es la historia de esto. Aparte, la metáfora de los sueños como las utopías es una cosa generalizada, siempre se ha hablado de el mundo soñado, etcétera. Pocas veces tuvo más repercusión o un sentido más concreto que en el celebérrimo discurso de Martin Luther King, cuando siguiendo los rituales religiosos, ¿ya? Él dice, I have a dream, ¿ya? Y esto me parece muy apropiado porque estamos hablando de los soportes. Yo hablé muy poco de los sueños, me interesaba mucho más hablarle a ustedes de los soportes, pero me parece muy adecuado esta foto, que es muy linda. Bueno, la reja, la cara de Martin Luther King, y el soporte, porque dice do not kill the dream. ¿Por qué dice do not kill the dream? Por si acaso no se han dado cuenta, aquí hay una mujer negra que sostiene este cartel. Aquí están las manos de ella, aquí está el rostro de ella, ahí está la boca, ¿ya? Ahí están los anteojos, ¿ya? Ahí está la boca, y ella está sosteniendo este cartel do not kill the dream. ¿Y por qué dice do not kill the dream? Porque esa era una manifestación que hubo para tratar de evitar infructuosamente que demolieran el hotel, el edificio del hotel donde estaba Martin Luther King, cuando un fanático racista lo mató disparándole desde el edificio del frente. Entonces esta mujer, cuando dice do not kill the dream, está diciendo no voten este edificio. Lo votaron. Pero el hecho concreto es que me parece que es muy lindo, como redondeando la idea de cuál es el soporte en el cual se dan las cosas, mantener el edificio donde murió el tipo que había dicho que I have a dream. O sea, lo que está diciendo también un poco está bien, ya lo mataron a él, pero no maten el sueño. Y para terminar, como esto se da en el contexto de una persona que yo quiero muchísimo, su memoria, algo también tiene que ver con esta temática, esta celebérrima película de él, y ahí tienen un homenaje en esta diapositiva final a Raúl Ruiz.
y su película La Maleta. Y bueno, muchísimas gracias por la atención dispensada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, rector Ennio Vivaldi. Ha sido una charla, una ponencia muy interesante. También, bueno, queremos invocar a Nicole Lhuillier, que fue la editora, curadora del Concilio de los Sueños, el proyecto que estamos lanzando hoy día en el Museo Intangible de Artes Audiovisuales en el Miau, invocado, representado a través de la voz de Nia de Indias. Agradecerle a Nicole por darme la oportunidad de comunicar el texto que preparó para esta iniciativa. Y bueno, y agradecer también a todo el equipo de la Bienal, a todas las personas que han hecho parte de esta experiencia. A Ennio también por tu presentación. Y bueno, dice así. El Concilio de los Sueños. Entre realidades, sueños, psicodelia y cibernética. Habitar una casa en movimiento. Un umbral marca un límite, por ejemplo el adentro y el afuera de nuestra casa, de nuestros cuerpos, las distintas fronteras que habitamos. Un elemento poroso que a la vez une y separa mundos. Las múltiples nociones de realidad en las que coexistimos se entrelazan por umbrales que nos permiten entrar y salir, habitar otros cuerpos, espacios y temporalidades. A veces el umbral es tan difuso que perdemos de vista su forma y nos diluimos entre distintos territorios y lógicas. Perdemos de vista las fronteras y habitamos múltiples mundos que se funden unos con otros. Nos confundimos en distintos estados de conciencia, temporalidades y modos de percepción. Pareciera que lentamente nos despertamos de un largo sueño y siguiéramos en un estado letárgico y confuso en el que no se distingue muy bien dónde estamos. Quizás porque nunca despertamos realmente. Quizás porque estamos en demasiadas partes al mismo tiempo. Nos fragmentamos. ¿Y qué pasa si en vez de fragmentarnos, aprendemos a habitar en múltiples lugares simultáneamente? Aprendemos a hacer movimiento y así poder entrar y salir fluidamente por puertas que constantemente cambian de forma, posición y significado. Las cosas florecen en una mezcolanza entre distintas nociones y capas de realidad. Una especie de humus entre continuidad, URLs, IRLs, mundos surreales, temporalidades, avatares, memes, lo físico, lo digital, lo real, el dolor de espalda, lo inmaterial, la magia, el deseo, lo más que humano, la vida, el pasado, la fantasía, lo desconocido, la cibernética, lo nuevo, lo antiguo, lo mineral, lo orgánico, la muerte, la ficción, los incendios, lo olvidado, el futuro, lo oculto, el delirio, los miedos, lo proyectado, las risas, el presente, lo recordado. ¿Qué podemos aprender si nos entregamos al humus y aceptamos que la falta de nitidez y distinción pueden ser lugares mucho más fértiles que la ilusión de una claridad única, objetiva y estéril? Quizás una manera de responder y actuar frente a las tantas crisis, emergencias y múltiples revoluciones que nos envuelven, consumen y activan sería tratar de aceptar y encuerpar la desorientación como un lugar de empoderamiento para recalibrar nuestros sentidos, sistemas, cuerpos e intuiciones desde ahí. Una mini revolución en protesta a la búsqueda del norte o de una claridad estática y de límites rígidos. Podemos construir con la desorientación nuestra brújula, una brújula que no apunta al norte porque eso no es lo que estamos buscando. Como una nube, un hito que no es hito, un punto de referencia en movimiento. Una nube también es un umbral, en su forma atmosférica y digital, un espacio de proyección y navegación. Hay quienes salen a leer las nubes y así anticipar o entender sucesos y fenómenos de los sistemas de los cuales somos parte. Algunos encuentran en las nubes un reflejo de sí mismos, como si fuera un espejo. Un espejo también es un umbral. El umbral, el espejo, la nube, son todas fronteras que nos contienen y dan forma.
Una nube es un sistema nómada y en transición que nace probablemente del océano y viaja por la atmósfera guiada por fluctuaciones de precisión y radiación, sin necesidad de pedir permiso para pasar por aduanas y otros bordes arbitrarios. Una nube probablemente nace del océano. El mismo océano que está atravesado por ductos y cables que mueven datos y conectan granjas de servidores que se tragan el agua para apaciguar la sed de una nube que no es nube, pero que nos seduce con su intangible promesa de libertad, pero en vez de liberarnos, nos somete a sus reglas de hiperconectividad, consumo, control y poder. Nos confundimos y terminamos rindiendo tributo a señales y códigos, a ceros y unos. Nos disolvemos en información, habitando una máquina que distorsiona el tiempo, olvidando nuestros cuerpos y los dejamos esperando en la otra realidad. Esa donde una a veces se enferma y las lágrimas son saladas. Nos convertimos en cuerpos sin órganos. Tenemos bocas, pero no podemos gritar. Quizás seguimos durmiendo. Esa drástica fragmentación que implica el pasar de un umbral a otro nos tiene mareados. Quizás acá estaría bueno poner una alarma y despertar. Necesitamos un cable a tierra para acordarnos de que a pesar de surfear lejos por ceros y unos, seguimos adorando el aire que respiramos y que si los distintos tipos de nubes son espejos de nosotros mismos, deberíamos dejar de vivir obsesionados con el control y así quizás ella y los que la controlan nos dejemos de controlar de vuelta. Quizás si somos escurridizos como una nube o el agua que la conforma y aprendemos a habitar multidimensionalmente, ya no habría mucho que controlar. Nos diluimos en el aire, no para desaparecer, sino que para aparecer en múltiples formas. En vez de vivir fragmentados y en constante pugna con la realidad y nuestras identidades, podríamos explorar la fragmentación como oportunidad. Vivimos entre umbrales, habitamos la frontera, no somos ni de aquí ni de allá. Pero en vez de no ser de ninguna parte, podemos elegir ser fluidamente de muchas. Quizás podemos aprender a ver con ojos de serpiente y águila, como propone Gloria Anzaldúa. Quizás podemos pensar en modelos o maquetas para explorar maneras de habitar umbrales en movimiento y así no tener que fragmentarnos tanto a medida que vamos de umbral a umbral. Podemos imaginar estrategias para navegar más fluidamente la confusa realidad que se diluye en nuestros dedos. Para eso tenemos que trabajar en nuestra propia plasticidad y aprender del agua que se convierte en nube, vivir en una constante transición de fase a fase. Los modelos sirven para proponer y dar forma, para maquetear y comunicar ideas. Son instrumentos para pensar el hacer. De esta manera, como una colección de modelos, esta muestra reúne y pone en diálogo el trabajo de artistas que viven entre mundos y exploran espacios multidimensionales de cuidado. Multiplicidades fractálicas, coexistencia e interdependencia más que humanas, donde la imaginación y especulación son herramientas políticas que reescriben la historia desde otros registros perceptuales y temporales. La muestra intangible propone un lugar de acción y poética que rearticula nuestra relación con otros, incluyendo otros tipos de inteligencias, y el colectivizar fuera del cerebro humano, escuchando con respeto y aprendiendo de saberes ocultos y resilientes. Modelos donde los sueños son semillas y estómagos a la vez, y hay rituales vibracionales que alteran cómo absorbemos el mundo del que somos parte. Todos pueden ser entendidos como una forma de habitar umbrales en movimiento. Cada uno compone y explora distintas formas posibles de habitar una realidad porosa y dinámica. Por medio de su trabajo, este grupo de artistas proponen experimentos y modelos para viajar en una deriva entre realidades y distintas dimensiones simultáneas, donde la ficción nos ayuda a reorganizar la realidad, donde se resisten nociones lineales y hegemónicas de ser, habitar y construir mundos. Un espacio de estimulante experimentación que responde a un momento donde es urgente cuestionar y reformular lo que damos por hecho y poner en práctica formas de habitar fluidamente una casa en movimiento. Bueno, muchas gracias a Nicole y a todas las personas que nos están viendo durante esta transmisión. Para cerrar, también queremos invitarles a que visiten el sitio web que se pensó para esta oportunidad y lo pueden revisar en el link de la página miau.art. Ahí está toda la información y bueno, que sigan pendientes a la programación de la Bienal y muchas gracias por asistir.